A continuación tendremos la conferencia magistral Transparencia del Financiamiento Internacional para el Cambio Climático, impartida por la maestra Vania Montalvo de Transparencia Mexicana. La maestra Vania Montalvo es maestra y especialista en estudios avanzados en comunicación social por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. Desde enero de 2009 forma parte de la organización de la sociedad civil Transparencia Mexicana, colaborando en las relaciones de la institución con socios nacionales e internacionales, representantes gubernamentales y medios de comunicación. A partir de 2011 colabora con el Programa de Integridad Financiera para el Clima, un programa desarrollado por Transparencia Internacional, que tiene como objetivo garantizar que la corrupción no disminuya los esfuerzos para proteger al planeta del cambio climático, mediante la promoción de una mayor responsabilidad, transparencia e integridad en la gestión de los recursos para la mitigación y adaptación al cambio climático a nivel mundial y nacional. Actualmente es la coordinadora a nivel nacional del Programa de Integridad Financiera para el Clima. Démosle una calurosa bienvenida a la maestra Vania Montalvo. Pues muchas gracias a la UAM Azcapotzalco y muchas gracias a la doctora Fabiola Sosa por invitarnos a participar en este congreso. Me alegra mucho estar aquí y sobre todo me alegra mucho venir después de la presentación del doctor Juan Carlos, si no me equivoco con el nombre, perdón, José Juan. Él define muy bien y también creo que en el marco de lo que él presentó viene a cuenta lo que yo les voy a presentar el día de hoy. Él define muy bien los alcances de los acuerdos que se han logrado en torno a la atención del cambio climático y las dificultades que se enfrentan cuando los países tratan de negociar cómo atender este fenómeno, con las diferencias que ya explicó de enfoques como países como Estados Unidos, que recientemente ha cuestionado incluso la existencia de este fenómeno, y países como México que tratan de llevar un rol líder. Sin embargo, en el plan nacional, ya cuando ves los alcances del marco regulatorio, pues no descubrimos que no hay tanta eficiencia o arraigo para poder implementar las políticas que se diseñan. Entonces, estoy aquí para contarles uno de los esfuerzos que hemos hecho en Transparencia Mexicana, que es tratar de rastrear el financiamiento que llega a México para proyectos de cambio climático. Esto es, proyectos que se enfoquen a la mitigación de gases de efecto invernadero o a la adaptación, la reducción de la vulnerabilidad o el desarrollo más resiliente. Este es un ejercicio que Transparencia Mexicana desarrolló desde hace ya varios años, como lo comentaban en mi semblanza. Transparencia Mexicana es una asociación civil que forma parte de un movimiento global que se llama Transparencia Internacional y es la Coalición Global contra la Corrupción. Y esta organización internacional está enfocada, digamos, en el ámbito de la corrupción, pues a reducir esos, digamos, los impactos de la reducción, y se metió en particular el tema de cambio climático porque nos dimos cuenta que hay un flujo de financiamiento que está creciendo cada vez más y que no necesariamente se está viendo impactado de manera positiva en los países en los que están recibiendo esos flujos. Entonces, más allá que de un enfoque de reducción de la corrupción, aquí la propuesta de Transparencia Internacional es contribuir a un enfoque de gobernanza y saber cómo los países que están recibiendo estos flujos de financiamiento pueden fortalecer sus capacidades para que los recursos que estén llegando se dirijan a las necesidades más prioritarias del país, y también se refiere a esto de mejorar la gobernanza para los países desarrollados y ver de qué manera ellos pueden contribuir a que a través de sus métodos de entrega de recursos, a través de los mecanismos de reporte que también van a ver más adelante, pues pueden ayudar a que el financiamiento y todos los proyectos que se están ejecutando en los países para cambio climático pues se puedan conocer por la ciudadanía y se pueda ver de manera más transparente en dónde está ese recurso. Se ve largo el contenido, pero voy a ser breve en mi presentación. Nada más quiero presentarles algunos antecedentes internacionales del financiamiento para cambio climático, qué se entiende por financiamiento para cambio climático y algunos de los alcances que ya mencionó el doctor sobre el Acuerdo de París y también sobre el marco regulatorio en México. Y finalmente les voy a presentar algunos de los hallazgos que hemos tenido en nuestra organización en un ejercicio que hemos realizado para rastrear el recurso que México ha recibido para proyectos de cambio climático. Entonces, básicamente en eso se centra mi intervención.
Estos son antecedentes del financiamiento para cambio climático que quiero que lo vean desde el enfoque de cómo a través de los diferentes acuerdos que han sucedido a nivel global se empieza a insertar el tema de los recursos que son indispensables para atender el medio ambiente empiezan a ser una agenda de discusión dentro de las convenciones internacionales. Entonces, en 1972, si lo señalamos así, empieza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, que ya, digamos, pone el tema de medio ambiente como un factor, un fenómeno de atención global y que los países tienen que empezar a discutir, digamos, como un tema de desarrollo y de atención. Luego ya viene, y como lo mencionó el doctor, en 1992 se crea la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y aquí ya se posiciona el tema de cambio climático como una agenda global y desde la cual los países tienen que empezar a discutir cómo ponerse de acuerdo para su atención y como lo hemos mencionado siempre, digamos como que dos ejes clave, ¿no? O sea, cómo contribuir a la mitigación o reducción de gases de efecto invernadero y cómo fortalecer o apoyar la adaptación también. Luego, la cumbre del milenio que sucede en el 2000 es una cumbre donde más de 190 países se ponen de acuerdo y definen indicadores y objetivos globales dentro de los cuales queda uno que tiene que ver con generar un medio ambiente sano y justo para todos. Entonces, digamos, ya empieza como el tema de medio ambiente a ser parte de la agenda global y en la cumbre de Monterrey en 2002 se crean ya indicadores concretos para poder definir lo que el financiamiento debe, cómo debe ser ese financiamiento para el desarrollo, cómo debe ser el financiamiento para la atención y protección del medio ambiente y se toman como hilo para las siguientes discusiones en cumbres ya como la COP de Bali, de Poznan, de Copenhague, que ya tienen un enfoque particular, digamos, entre todas las agendas que se discuten durante las COP. Ya en las últimas COP ya el eje de financiamiento para cambio climático ya es un eje clave y en el cual los países se concentran mucho para discutir cómo van a contribuir los países desarrollados y los países en desarrollo para atender las metas globales para la atención al cambio climático. Entonces, como lo decía, el financiamiento se vuelve un eje central de la agenda global y una alianza mundial para el desarrollo, ¿no? Que es como el hilo concreto para que después la agenda de cambio climático tome como un rasgo estratégico el tema de financiamiento para cambio climático. De hecho, ya a partir de la COP 15, que es donde se logra el Acuerdo de París y que lo vamos a ver, y esta COP que va a suceder en noviembre en Polonia, digamos, la agenda clave es el tema de financiamiento y es como algunos de los avances que se espera que se logren en estas dos, bueno, en esta cumbre que va a ocurrir apenas en noviembre y diciembre. ¿Y qué vamos a entender por financiamiento climático? El acuerdo de Cancún que sucedió en 2010, sí, 2010. Refiere al financiamiento climático como los flujos de capital que buscan el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Pueden ser públicos o privados y concesionados y no concesionados, ¿no? Entonces ya aquí se ponen como las determinantes de qué vamos a entender como financiamiento para cambio climático y entre sus propósitos, y esto lo define uno de los órganos más importantes para el tema de financiamiento para cambio climático, es el Comité Permanente de Financiamiento dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas, y nos dice que el financiamiento climático busca reducir emisiones y fortalecer los sumideros de gases de efecto invernadero y reducir la vulnerabilidad. Entonces, estos son como los marcos conceptuales. Y como ya también se mencionó en la presentación anterior, se establece quiénes deben de pagar, ¿no? Y esto seguramente ya lo han revisado ustedes, pues son los países desarrollados son los que tienen que dar y proporcionar recursos financieros nuevos y adicionales para cubrir la totalidad de los gastos convenidos que efectúen las partes. Aquí ponemos, por ejemplo, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, y bueno, todos los países desarrollados que se establecen en el anexo 2. Y los países en desarrollo son
digamos, son todos los países en desarrollo, pero ellos en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas dice que tienen que realizar todas las acciones que les sean posibles para promover, facilitar y financiar todas las acciones que tengan que ver con la atención al cambio climático. Es decir, que los países en desarrollo, tomando en cuenta sus capacidades, también tenemos que tener, digamos, ciertas acciones para poder atender este fenómeno y nadie queda exento, ¿no? de este fenómeno. Y bueno, el Acuerdo de París, si bien lo comentó el doctor, sí es bastante general, es, digamos, el acuerdo más reciente y vinculante en términos de atender al cambio climático, y en materia de transparencia ya define algunos planteamientos que sirven mucho para que los países empiecen a pensar cómo mejorar ese marco de transparencia que va a ayudar a los países a entender qué están depositando, qué están financiando los países desarrollados y qué es lo que están recibiendo los países en desarrollo. Entonces, para nuestra organización, por ejemplo, fue perdón, clave encontrar dentro del Acuerdo de París ciertos artículos que están aquí descritos donde ya empieza a definirse más concretamente qué vamos a entender como los flujos financieros y qué tienen que hacer los países para proveer de este marco de transparencia que va a ser fundamental para generar esa confianza y para que los países desarrollados sepan en dónde están sus recursos y sobre todo también los países en desarrollo sepamos dónde se están invirtiendo. Entonces dice el artículo 2 del Acuerdo de París, dice que el objetivo del acuerdo es hacer consistentes los flujos de financiamiento con el desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima. Esto tiene que ver con que todos los países deben enfocar hacia allá digamos, su promoción del desarrollo. No se valdría que un país miembro del acuerdo de la Convención Marco de Naciones Unidas esté realizando acciones que tengan que ver o que aumenten de manera drástica, por ejemplo, la emisión de gases o que no estén considerando acciones que contribuyan a la adaptación al cambio climático. Esta es como una forma en la que se trata de transversalizar el tema de cambio climático y que tiene que estar considerado por todos los países miembros. Después, en el artículo 9 habla de la provisión de recursos y nos dice que los países desarrollados mantienen el liderazgo en la provisión. Esto quiere decir que todavía recae en ellos la obligación de seguir financiando acciones para la atención al cambio climático y que los países en desarrollo también tienen que hacer de manera voluntaria, pero siempre esforzándose a acciones que contribuyan a la atención de este fenómeno, ¿no? También un aspecto muy importante es que logra o promueve un balance entre el financiamiento para la mitigación y la adaptación, que en los acuerdos previos de la Convención Marco siempre se recaía, digamos, la prioridad en la mitigación y no en la adaptación, y en el Acuerdo de París logramos ver esta diferencia. Y el artículo 13 es el que, digamos, le da pie a toda la discusión de la transparencia en el financiamiento para cambio climático, porque habla de la obligación que tendrán los países desarrollados para comunicar la información sobre el apoyo que proyectan de manera cualitativa y cuantitativa. Y a los países en desarrollo también les dice que deberán hacer todos los esfuerzos para comunicar de manera clara cómo están recibiendo los recursos para este tema. Entonces, países en desarrollo y desarrollados, digamos, tienen una obligación aquí de empezar a crear estas bases, y lo dice el Acuerdo de París, como para crear un ámbito o un terreno de confianza para saber cómo se están utilizando estos recursos. Entonces, bueno, esta es como una fotografía de cómo es la arquitectura internacional de financiamiento para cambio climático, nada más para que se den una idea de cómo son todos esos instrumentos que ocurren dentro y fuera de la Convención Marco de Naciones Unidas, y cómo todo digamos, esta fotografía se recae en lo que México recibe o puede como desarrollar para crear estrategias de financiamiento para cambio climático. Entonces, hasta arriba tienen a los países contribuyentes, que son los países desarrollados, y cómo empiezan a crearse mecanismos y fondos, agencias de cooperación, agencias de implementación que permiten, digamos, que el flujo de financiamiento ocurra y que llegue a países en desarrollo.
Después existen una serie de instituciones multilaterales, se dividen entre las que son mecanismos financieros que participan o pertenecen dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y mecanismos financieros que no son parte de la Convención Marco, ¿no? Entonces, del lado izquierdo van a ver en esas 3 cajitas verdes, que no logro usar el... Ajá, ya, a ver, sí. Aquí ven 3 de los mecanismos financieros principales que existen dentro del marco de la Convención Marco, que es el Green Climate Fund, el Adaptation Fund y el Global Environmental Facility, ¿no? Son como los mecanismos más grandes y que surgieron desde, bueno, el Green Climate Fund es de reciente diseño. Y mecanismos fuera de la Convención Marco, pues son algunos mecanismos que creó agencias de las Naciones Unidas, algunos organismos implementadores como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y algunos otros, ¿no? Entonces tenemos como esta diversidad de mecanismos a nivel internacional y México puede participar de algunos de ellos, ¿no? Y que de hecho en la actualidad pues vamos a ver que México, si bien se puede considerar un país en desarrollo, por su capacidad institucional está adquiriendo y siendo partícipe de financiamientos de diferentes niveles y que tienen que ver con varios de estos mecanismos. Y estos son los financiamientos que se han logrado sistematizar que ha recibido América Latina y que reflejan la diversidad de fondos que se reciben y que, digamos, aquí está concentrado, lo publicó la Fundación Henrik Boll, pero aquí empieza a destacar, aunque no se ve aquí, cuáles son los países en América Latina que más financiamiento reciben para cambio climático y pues Brasil y México se llevan la mayor parte del financiamiento. Y como decíamos anteriormente, generalmente o digamos hay como que la agenda de cambio climático recayó durante muchos años en la agenda de mitigación. Hasta los últimos años, digamos, se ha fortalecido el tema de adaptación y en el Acuerdo de París se está como priorizado y digamos, se establece que se debe hacer un esfuerzo por tener un balance de 50% y 50% de financiamiento para mitigación y adaptación, pero la práctica común llevó a que casi todo el financiamiento se esté destinando a mitigación a nivel global. Y bueno, estos son como aspectos muy generales que quería brindarles de contexto de cómo se estructura la arquitectura de financiamiento para cambio climático a nivel internacional y un poquito esbozarles lo que ocurre en México y mostrarles un poquito de los hallazgos que tenemos hasta la fecha del rastreo que hemos hecho de financiamiento para cambio climático. Aquí algunos apuntes generales sobre qué tenemos en México, qué ha hecho y que contribuye un poquito a tener una estrategia de financiamiento para cambio climático. Como lo comentaba el doctor, tenemos una Ley General de Cambio Climático creada en 2012 y que si bien pues sí es general, hay todavía muchos países que no lo tienen y que eso les demerita todavía algunas capacidades de negociación. Entonces México por lo menos tiene este instrumento legal que le ayuda a ir a las COP y un poquito como ir negociando algunas agendas prioritarias para el país. Cuenta con una comisión intersecretarial de cambio climático que también es bastante estratégica porque es como el organismo con el que se pretende que se coordinen todas las dependencias públicas que tienen una relación con cambio climático. Muchos análisis hasta la fecha dicen que todavía falta que haya una real coordinación, pero digamos está ahí el órgano como una, digamos, una apuesta a mejorar la atención al cambio climático en el país. También tenemos una estrategia nacional, programa especial de cambio climático y a nivel estatal también destaca que los estados están moviéndose cada vez más hacia armonizar sus políticas y entender el cambio climático como un factor que tienen que considerar en sus planes de planeación y desarrollo. México también fue anfitrión, como recordarán, de la COP16 y en esa COP se propuso la creación del Fondo Verde Climático, que actualmente es el mecanismo
más grande que canaliza los recursos para cambio climático y que ya está en operación y que de hecho ya aprobó varios proyectos para México. También tenemos, y esto es importante, un anexo transversal en el presupuesto de egresos de la Federación, y este es un instrumento que tiene tiene mucho potencial si se logra mejorar. Ya llevamos varios años con él, desde el 2012 aproximadamente, y lo que pretende es canalizar o publicar todos los recursos públicos que están destinados a la mitigación y adaptación al cambio climático, pero nuevamente, y eso también lo van a ver con el doctor Marco Heredia, que va a venir después, el INEC ha desarrollado algunas evaluaciones de este tipo de instrumentos y encontraron algunos hallazgos que sin duda reflejan necesidades de mejora. También presentó ya México su contribución prevista y determinada a nivel nacional. Esta es como la lista de acciones que México presentó en la COP de París y que son las acciones que va a ejecutar en los próximos años. Otro de los mecanismos financieros, así como lo estábamos viendo en la fotografía de la arquitectura internacional, en la nacional, y ahorita lo van a ver, tenemos un fondo para cambio climático, y esto es muy importante porque es un mecanismo financiero que trata de canalizar los recursos para mitigación y adaptación, y que otros países tampoco tienen, y que vale la pena estar, digamos, pendientes de sus operaciones porque puede funcionar bien para mejorar el financiamiento para cambio climático. Y actualmente también ya hay como un diseño dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Semarnat para fortalecer el rol de México y que pueda acceder a fondos internacionales como es el Fondo Verde Climático. Entonces, muy a grandes rasgos y de manera muy general, este es como los avances que la Ley General de Cambio Climático genera en México para una atención del fenómeno, y yo nada más destaco, ¿no?, como lo que va permitiendo que en México se empiece a establecer una agenda de financiamiento para cambio climático y sobre todo una agenda de transparencia. La Ley General de Cambio Climático sí promueve, digamos, la publicidad de la información que tenga que ver con todas las acciones que el país desarrolla en torno al cambio climático, y pues de ahí, digamos, nos agarramos para empezar a empujar la agenda de transparencia y saber de dónde están, cómo se están utilizando los recursos que México recibe para cambio climático. Y hacemos un estudio de todos, digamos, de esos mecanismos para ver cómo se están utilizando en el país. Y bueno, igual que la fotografía anterior, este es como un diagramita de cómo ocurre en México el flujo de recursos internacionales y cómo llegan al país, ¿no? Entonces tenemos el financiamiento climático internacional y mecanismos multilaterales y bilaterales. En multilateral vamos a entender a todos los fondos que vienen de la Convención Marco de Naciones Unidas y otros que están fuera de esa convención, ¿no? Entonces, como veíamos, están los fondos dentro de la convención, el Green Climate Fund, el Fondo de Adaptación, el GEF, y fuera de él están también otros mecanismos muy grandes, que es el Climate Investment Fund, el Protocolo de Montreal, entre otros, y bancos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y mecanismos de cooperación bilateral con los que México ha participado y recibido muchos convenios de colaboración con países, por ejemplo, que están dentro de la OCDE y algunos fuera de la OCDE, ¿no? Entonces, esta es como la forma en la que México ha recibido recursos, y luego lo interesante es que, digamos, por cómo está establecida la arquitectura en México, los recursos internacionales llegan a muchos mecanismos, no hay como un solo lugar donde se reciban todos los recursos internacionales. Como lo mencionaba, la Ley General de Cambio Climático establece un fondo para cambio climático que pretende canalizar todos los recursos, pero los convenios y la naturaleza de todos estos acuerdos internacionales a veces obligan a que lleguen a otras dependencias públicas, a otros mecanismos, y entonces aquí empieza la complejidad de cómo rastrear ese financiamiento. Estos recursos internacionales pueden llegar a veces al presupuesto nacional, pueden llegar a fondos de energía o fondos de cambio climático que son administrados a veces por dependencias como la Secretaría de Energía o la Secretaría de Medio Ambiente u otras. También llegan a agencias de cooperación internacional o a agencias implementadoras internacionales como el PNUD, el PENUMA. Y entonces, cuando uno trata de ver cuánto dinero ha recibido México, pues es
difícil, o sea, como no hay un solo registro único que lo publique, entonces tenemos que hacer una tarea ya como de ejercicio escolar, en donde tenemos que ir dato por dato y proyecto por proyecto para saber qué, digamos, cómo contabilizar ese recurso que México ha recibido. Y entonces en Transparencia Mexicana hicimos ese ejercicio digamos, sin la ambición de decir este es un dato concreto y preciso, porque los retos de poder verificar esa información son enormes, pero sí nos interesaba como ver dónde están todos esos flujos de financiamiento, ¿no? Entonces, en Transparencia Mexicana hicimos un rastreo de información a partir de las fuentes públicas, esto es decir, como cualquier persona haciendo uso de las fuentes que están públicas en Internet y en otros medios, pues tratar de rastrear qué recursos ha recibido el país. Identificamos y empezamos a registrar todos esos proyectos para un periodo determinado de 2014 a 2017. Fuimos a validar estos datos con los actores relevantes en cada uno de los flujos que identificamos. Estamos en ese proceso, todavía no terminamos y tenemos hallazgos preliminares, pero como decía, es un ejercicio que busca ejemplificar más la diversidad de flujos que tiene el país, más allá que dar una cifra que genere una discusión a lo mejor errónea, y lo hemos platicado mucho con gente del INEC, gente de Semarnat, que más que tener una cifra concreta de cuánto ha recibido México, lo importante es como entender los retos que implica conocer ese flujo, generar insumos para reducir problemas como la doble contabilización o, digamos, omisiones en la información. Entonces, en ese sentido es como hemos hecho este ejercicio, y algunos de los hallazgos que fuimos encontrando es que para el periodo de 2014-2017 México ha recibido casi 7,000 millones de dólares, y lo platicábamos en la oficina y era como, eso equivale a que cada persona en el mundo tenga $1. Entonces ha fluido ese financiamiento para cambio climático solo para México, ¿no? Entonces imagínense que cada persona en el mundo haya tenido un $1 de los que México ha recibido para cambio climático en ese periodo. Son 12 financiadores los principales, ahorita les enseño una tabla de quiénes han sido, y pues como lo comentaba, solo es un reflejo de la diversidad de convenios y acuerdos que México ha logrado desarrollar para, digamos, desarrollar proyectos de cambio climático. Encontramos también que en tres actores se concentra casi la totalidad del financiamiento, y eso es el BID, la Agencia Francesa de Desarrollo, y el Banco Mundial. Con ellos ya se alcanza el 75.82% del financiamiento que identificamos, y esto equivale, por ejemplo, a que esos tres actores concentran 5,200 millones de dólares. Aquí voy a poner en rojo la agencia francesa porque estamos en proceso de contactarlos, ya los buscamos, no hemos cerrado la cita con ellos, pero ellos nos tendrían que verificar que los proyectos que identificamos de ellos son correctos y se pueden contabilizar en nuestro ejercicio. Y bueno, este nada más es un asunto de periodos. El 26% concluyó, de los proyectos concluyó en este periodo, y los demás siguen activos hasta la fecha. Y bueno, estos son como los 12 actores que les comentamos, que identificamos, que son aquellos que a través de los 147 proyectos que identificamos generan el 100% del financiamiento que nosotros hemos logrado rastrear. Todavía nos faltan varios actores aquí, pero hasta hoy, digamos que lograba venir aquí con ustedes. Estos eran los datos que teníamos, y pues nada más refleja dónde están, por ejemplo, lo que habíamos mencionado, ¿no? Los 3 primeros actores, y más o menos para que se den una idea de los flujos que han llegado a México a través de estos mecanismos. Y bueno, estamos en un esfuerzo, y esto también es interesante, como no hay una metodología a nivel nacional de cómo clasificar el financiamiento para cambio climático, digamos, cuando uno empieza a hacer este tipo de ejercicios, dices, ¿cómo clasifico para qué es este proyecto, ¿no? Y a veces es muy claro en los convenios de cooperación o en los proyectos a qué está destinado, ¿no? A veces es tan literal como decir para la mitigación al cambio climático o para la adaptación,
pero a veces no es muy sencillo identificar cómo clasificarlos, y en un ejercicio en el que nosotros estamos pues desarrollando, los logramos acomodar de esta manera, pero justo hay como otros esfuerzos a nivel metodológico que están tratando de clasificar de manera más desagregada qué vamos a entender, por ejemplo, como mitigación, cómo concentrar los proyectos de eficiencia energética y energía renovable en energía, y de ahí desglosar, ¿no? En algunos otros sectores. Entonces, digamos, es como solo una fotografía, no se queden, digamos, con el dato como si fuera el único, porque justo es como una de las discusiones que tenemos a nivel país de cómo movernos hacia, por ejemplo, promover una metodología para entender cómo vamos a clasificar el financiamiento para cambio climático, cómo vamos a definir financiamiento para cambio climático en el país y qué vamos a entender por recursos para la mitigación y para la adaptación. Estos son algunos de los retos que nosotros identificamos, que como les mencionaba, ¿no? Existen múltiples subsistemas de información que propician a veces pues riesgos, como nosotros que hemos tratado de verificar, pero de pronto tienes problemas de contabilizar de manera doble, porque igual un proyecto que está financiado, por ejemplo, por una agencia de cooperación bilateral, a lo mejor tiene recursos de un mecanismo, de un banco multilateral, y entonces tienes que tener mucho cuidado de saber qué está reportada la información. Todavía no tenemos una definición de financiamiento para cambio climático a nivel nacional. La metodología que les mencionaba, que nosotros consideramos es muy, muy importante, no que la desarrollemos solo organizaciones civiles o actores interesados, pero que haya una coordinación entre dependencias para poder definir cuáles son esos criterios para entender cambio climático y cómo se van a financiar. En el presupuesto público, como lo mencioné, digamos, identificando en el anexo 16, que es el transversal, pues también ver cómo puede mejorar para que atienda las necesidades en la materia a nivel nacional y mejorar la articulación entre dependencias, crear metas y estrategias más robustas para atraer financiamiento para cambio climático al país. Y bueno, pues esto es como el reto al que nosotros nos encontramos ya con día, es que como no hay un registro único para el reporte y seguimiento de ese recurso, pues entonces una persona que quiera saber cuánto dinero ha recibido en México, pues va a tener que vivir lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Como ir paso a paso y creando, digamos, estas alianzas para ver de qué manera se puede mejorar esa gobernanza del financiamiento para cambio climático. Y algunas oportunidades, que es armonizar la información. Con algunas organizaciones de la sociedad civil también hemos hablado de la importancia de crear un sistema de medición, reporte y verificación del financiamiento climático. Asegurar recursos presupuestarios necesarios, mejorar la transparencia y rendición de cuentas del presupuesto dirigido a este propósito, fortalecer la participación de distintos actores, aprovechar nuestro marco legal, fortalecerlo también, y construir y desarrollar capacidades técnicas a nivel gubernamental para el seguimiento del financiamiento climático. Y creo que aquí me gustaría dejarla, y si tienen dudas, pues con gusto las discutimos ahorita. Gracias, maestra Vania Montalvo, por su participación en el 8º Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático. De parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, recibe estos obsequios y démosle un fuerte aplauso a la maestra Vania Montalvo.